te ayuda a Dios. Hay que estar temprano prestando atención. Mira que si dormiste, seguro que perdiste. Sacate ese pijama, salta ya de la cama. Que no te madruguen. Si te caíste del catre, estás en el lugar correcto. Mi pizza ganadora es la misma. Es increíble, dice Ana Julia. ¿Se referirá a la de queso brie o a la vegana? Para mí la vegana. No, chicas, tranqui. Ahora cuando empiece el karaoke, como lo hacen ustedes, pum para arriba, dice Eduardo. Nos olvidamos de todo lo malo. Disfrutemos de la vida, que es hermosa. Bueno. Sí, dice Eduardo. Sí. Ya está. Olvídate, en un ratito nada más viene karaoke, pero ahora te cuento que se va a presentar el libro Eve de Bonafini, la biografía, una biografía que va a estar publicada por la editorial Marea, y que le llevó casi 7 años de investigación. Ahora le vamos a preguntar bien, pero quien lo escribe es Ulises Gorini, que es periodista, es abogado, escritor y guionista argentino. Además es director de la revista Acción y fundador de la Cátedra de Historia de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal? Buen día, Ulises. Acá Sofía y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Clara? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atender. Bueno, ahí miraba en tu Instagram que decías que fueron casi 7 años de investigación. Contanos un poco del proceso y qué significa estar publicándolo ahora. Bueno, mirá, a ver, son muchas cosas las que podría decirte. Creo que para mí es la culminación de un proceso de investigación incluso más vasto que el tema de la biografía, porque, como mencionaste recién, el primer proyecto de investigación que comencé hace 38 años fue en torno a la historia del movimiento social y político Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Eso primero me llevó a fundar la Cátedra de Historia de las Madres, después a escribir 2 tomos sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo, y recién, hace unos años atrás, comencé con la biografía. En el medio habíamos publicado otros trabajos referidos a las madres, exposiciones fotográficas, un documental que apareció en la televisión pública en el 2015. Bueno, es decir, he desarrollado un proyecto investigativo desde el punto de vista histórico bastante amplio desde gran parte de mi vida, ¿no? O sea que la biografía se inscribe en ese proyecto de investigación. Yo siempre pensé que hablar sobre una personalidad, sobre una subjetividad, requiere de inscribir esa personalidad en un contexto social, político más amplio, ¿no? La subjetividad o la personalidad no se entiende en sí misma, no es simplemente relatar que nació, vivió y murió, sino que hay que inscribir ese proceso vital en un proceso de relaciones sociales más complejas, más profundas, entender la personalidad como parte de ese proceso social. Uh-huh. De ahí que, digamos que la historia de la vida de Eve es en parte producto de esa gran investigación, ¿no? Y bueno, me parece que la figura de Eve tiene hoy un significado muy actual, ¿no? Muy actual, por muchos motivos, qué sé yo. Si uno piensa, por ejemplo, las críticas que Eve en los últimos años de su vida ejerció contra el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, tienen una actualidad impresionante, ¿no? Porque ella señaló los límites de ese proyecto muy activamente, incluso antes que dentro de las propias filas del kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Ella señalaba las malas asociaciones con Scioli, por ejemplo, y ya vemos cómo terminó Scioli hoy, los límites cuando no se animaron a avanzar más allá con el tema de Vicentín, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy evaluamos esas cuestiones como los límites de un proyecto político por los cuales finalmente fracasa, porque no ofrece las soluciones que tenía que haber ofrecido, y entonces el electorado buscó otros caminos. Claro. Bueno, te digo ese caso como
un ejemplo, uno entre tantos, de la vigencia y la actualidad del pensamiento y la acción política de Eve en la actualidad, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar, Ulises, en esta biografía en particular? ¿Has puesto el acento en algún aspecto específico de todos los que tenía Eve, como estos que están nombrando? Más sobre su vida personal y su historia, más sobre la construcción de madres, más sobre lo más reciente en la historia, ¿o es un recorrido, si se quiere, más cronológico? Mira, es un recorrido global sobre la historia de ella, ¿no es cierto? Trato de abordar con proporcionalidad cada uno de sus momentos, porque entre tantas claves de la vida de Eve, una es su gran transformación personal, ¿no? Es decir, una mujer que estaba dedicada, abocada exclusivamente a su hogar, a sus hijos, a su familia, una mujer que entendía el progreso, si querés, como una cuestión familiar, de ascenso social, de mandar a los chicos a la universidad, que de la clase obrera a la que ella había pertenecido pudieran pasar a una clase media, es decir, toda esa cosmovisión y esa práctica de golpe se ve destruida por un impacto feroz como es arrebatarle a sus dos hijos en plena dictadura. Y esto produce algo impresionante, que es una especie de renacimiento de sus cenizas, porque Eve era eso, ¿no? La casa, el hogar, la familia, de espaldas a la política. Ella recuerda cuando joven haber pasado, haber visto pasar unas columnas de trabajadores a pie, en camiones, en colectivos, que se dirigían desde Ensenada. Ella vivía en Ensenada, frente a Berisso, Ensenada y Berisso, hacia la capital federal. Eran las vísperas del 17 de octubre de 1945, y ella está de espaldas a esos procesos, incluso es crítica, rechaza, era refractaria de esos procesos, ¿no? Una paradoja, porque en ese momento se estaba creando el estado de bienestar que luego ella iba a usufructuar como mujer y como madre, porque eso le iba a permitir mejorar su condición económica, le iba a permitir enviar a sus hijos a la universidad que estaban por nacer, y sin embargo ella estaba de espaldas a ese proceso. Quizás, y no quizás, sino seguramente, inconsciente de que ese proceso la estaba beneficiando, y ella era no solo refractaria, sino crítica. Bueno, fíjate el cambio copernicano que hace si la trasladás a los 90, al principio de este siglo XXI, en cuanto a su compromiso político, a entender que justamente una de las causas de la derrota política era toda aquella gente que había usufructuado ese modelo de estado de bienestar y sin embargo había estado de espaldas a ese modelo, no lo había sabido defender, no había comprendido cuál era el vínculo entre la política y su vida personal. Eve hace un cambio fenomenal, ¿no? De esa mujer, y que a veces algunos sintetizan como de la casa a la plaza, ¿no? Ese pase de la vida privada y de espaldas a lo político, a lo social y a lo colectivo, a estar comprometida profundamente con lo público, lo colectivo, lo social, ¿no? Ujú. Y eso lo hace a partir de esas cenizas de esa mujer que había sido, ¿no? Ella era conocida como Kika en la familia, en los amigos, en el barrio, ¿no? Dejó de ser Kika para pasar a ser Eve, y ese cambio de nombre no es simplemente un cambio de nombre, sino un reflejo simbólico de la extraordinaria transformación de su personalidad. Ulises. Creo que eso es muy valioso en la actualidad, ese ejemplo de ella, esa capacidad de renacer y de reformularse subjetivamente. Ujú, ujú. ¿Dónde lo podemos conseguir al libro? Bueno, espero que esté en la mayor parte de las librerías. Bien. En realidad, en este momento está saliendo de imprenta. La distribución comienza en los primeros días de octubre. Va a estar en las principales librerías de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de La Plata, de las capitales del interior del país. Espero que lo puedan conseguir.
Estoy muy contento con el resultado, espero que les guste a los lectores. ¿Y se va a hacer una presentación formal? Bueno, sí, todavía está todo va a haber varias presentaciones. Ya el año que viene en la Feria del Libro, pero en La Plata, por ejemplo, ya está en trámite, creo que el pasaje Rocha para presentarlo. Acá en Buenos Aires hay el Centro Cultural de la Cooperación, probablemente. Bueno, todavía estamos dibujando porque ustedes tienen casi una primicia porque está saliendo de imprenta el libro. Excelente. Entonces hablaremos más adelante, Ulises, cuando esté en el mercado para comprarlo. Te agradecemos un montón por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Suerte con el programa. Abrazo. Gracias. Ulises Gorini, periodista, abogado, escritor y guionista argentino, presentándonos entonces Eve de Bonafini, la biografía, que ya lo vamos a poder conseguir en librerías a partir de octubre. Sí.